Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de 3356 que ya comienza. Los periodistas solemos hablar poco de nosotros mismos. En general analizamos, entrevistamos, opinamos sobre una serie de colectivos que viven y se desarrollan en el marco de esta sociedad, los médicos, los docentes, en fin, los actores políticos. A nosotros nos miramos poco, vaya a saber por qué. Este programa de 3356 es un intento por sentar a un grupo de periodistas y mirarnos y ver cuáles son los desafíos que tenemos para adelante en un mundo complejo, en una situación de los medios de comunicación difícil y que entonces nos tendrá y nos tiene a nosotros también como protagonistas. Pero vamos a ver un informe que está dividido en dos partes para ver algunas situaciones en el Uruguay y también en el mundo de los periodistas en este 2018. Periodistas son aquellos individuos que observan, describen, documentan y analizan acontecimientos, declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad con el propósito de sistematizar esa información y reunir hechos, análisis y opiniones para informar a sectores de la sociedad o a esta en su conjunto según la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para este organismo, el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Según sus datos, el derecho a la libertad de expresión cuenta en Uruguay de una amplia tutela convencional, constitucional y legal. No obstante, sostiene que si bien nuestro país ha incorporado los instrumentos en materia de libertad de expresión del Sistema Universal e Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, hasta mayo de 2015, era uno de los pocos países de la región que no contaba con un relevamiento del cumplimiento de los estándares internacionales y regionales en esta materia, ya sea de organismos oficiales o desde la sociedad civil organizada. En este segundo bloque del informe vamos a ver cuál es la situación, o cuál fue en realidad la situación en 2017 de los periodistas alrededor del mundo. Quizás, y sin quizás, después que veamos algunos números y tengamos algunos datos, probablemente creamos que en Uruguay hacer periodismo es una cosa fácil. Vemos la segunda parte y después nos metemos directamente en la mesa de hoy. El último informe de CAINFO sobre periodismo y libertad de expresión en Uruguay pudo constar la existencia de, al menos, 20 casos de amenazas a la libertad de expresión a periodistas en Uruguay. Mientras esto pasa en Uruguay, al menos 43 periodistas han sido asesinados por su trabajo en lo que va de 2018, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Otros 15 periodistas también han sido asesinados, aunque sus muertes no han sido vinculadas oficialmente a su trabajo. El país más peligroso del mundo para el ejercicio de esta profesión es Afganistán, donde este año han sido 13 los trabajadores de la prensa que perdieron la vida, muchos de ellos en ataques terroristas. Los reporteros en México también son particularmente vulnerables. Al menos 6 han muerto este año, a menudo en actos de violencia grotesca perpetrados por los carteles de la droga y funcionarios gubernamentales corruptos. Al menos 155 periodistas de todo el mundo están encarcelados, junto a 142 periodistas ciudadanos y 19 asistentes de medio. Turquía es uno de los países con mayores cifras en este sentido, con más de 250 reporteros encarcelados por hacer su trabajo y acusados de hacer propaganda para una organización terrorista. Para Periodistas Sin Fronteras, la cifra de asesinatos en 2017 alcanza a 65 periodistas, de los cuales 39 fueron asesinados deliberadamente por su profesión, mientras que los restantes 16 fueron muertos en atentados durante alguna cobertura, sin ser el objetivo directo. Los grupos de vigilancia de periodismo advierten que estas estadísticas muestran una tendencia preocupante. Los periodistas de todo el mundo se enfrentan a más presiones y disfrutan de menos seguridad. Señores, después de la próxima pausa nos van a estar acompañando Fabián Cardoso, Fabián Werner, Natalia Ubal y Gabriel Pereira. 4 periodistas
para hablar de periodismo aquí en 3356. La pausa y ya venimos. El ejercicio del periodismo en Uruguay parece estar lejos de situaciones como las que se dan en otras regiones del mundo en materia de seguridad. Sin embargo, el contexto muestra otras dificultades a la hora del libre ejercicio de la profesión. Hoy, en 3356, hablamos sobre periodismo en Uruguay. Señores, son las 8 de la noche y 13 minutos. Voy a ir presentándolos a los que están, primero los que están a mi derecha, a la izquierda de la pantalla. Fabián Cardoso, un hombre de esta casa. Fabián, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Gabriel. Fabián Berner, gracias también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gabriel Pereira, a mi izquierda, a la derecha de la pantalla. Gracias. Y Natalia Igual. Gracias a los cuatro. Yo decía al comienzo, capaz que no están de acuerdo, pero solemos hablar poco de nosotros mismos, de nuestros problemas, de nuestros desafíos. Opinamos bastante y dedicamos muchas horas a informar sobre lo que le pasa a otros colectivos. Yo decía médicos, pero podemos dar una lista gigantesca y estar todo el programa dando la lista de quienes hablamos habitualmente. De nosotros poco, reflexionamos poco sobre nuestros problemas y sobre nuestros desafíos. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Hay como una cosa no escrita y como un código no escrito? Sí, en las redacciones te dice, bueno, es un colega, ¿no? Es un colega, tratarlo con más cariño. Es verdad eso, sí, las colegas se lo tratan con más cariño. Ahora, yo lo que creo es que se nos hace difícil hacer periodismo en serio sobre periodistas. Porque violamos todas las normas éticas para hacer periodismo sobre periodistas. Yo he escuchado a comunicadores de la radio criticar a otro colega que compite con él en el mismo horario. Ahora, ¿vos le vas a dar espacio al otro colega? O cuando lo desmentís, por ejemplo, ¿no? Desmentís a un colega. ¿Le das espacio? Claro, es muy fuerte que en un programa de la mañana te aparezca hablando tu competidor de la otra radio porque vos le diste espacio. Pero si vamos a hacer periodismo de periodistas, tenemos que aceptar algunas reglas, tenemos que ser éticos, tenemos que jugar con la misma regla que para los demás. Y me parece que nos cuesta. No estamos dispuestos. Bueno, yo no sé si estamos dispuestos o no. Yo cuando lo veo que se hace pésimamente. A ver. Sí, a mí me parece que como nos cuesta también ponernos en primera persona, nos cuesta, cuando narramos, digamos, nos cuesta hablar de nosotros mismos. Igual a mí siempre me queda la duda de hasta qué punto es importante lo que nos sucede o a veces lo sobredimensionamos. Voy por el otro lado, ¿no? Yo creo que hay veces en que sobredimensionamos nuestro rol o nuestras problemáticas o las cuestiones que nos afectan y quizás para la ciudadanía en general no sean tan importantes. Si bien el periodismo y los periodistas son importantes para la sociedad, muchas veces yo creo que a veces tenemos el sentimiento inverso, ¿no? Como que de alguna manera sobredimensionamos nuestra importancia. A mí me da la sensación inversa. Fabián. Yo creo que es relevante, sobre todo en algunos temas que son muy, muy importantes para la sociedad, contarle a la gente la forma en que hacemos periodismo y analizar cómo estamos ejerciendo el periodismo. Capaz que va menos por el lado de cuestionar el trabajo de otro colega, sino de explicarle a la gente algunas prácticas periodísticas que pueden llegar a estar cuestionadas en determinados momentos. Yo veo que en otros países se problematiza mucho más la práctica periodística que en Uruguay, sobre todo a la hora de utilizar determinados recursos para obtener información. Y eso me parece que sería interesante porque a la gente le daría herramientas también para elegir qué programa periodístico elige ver, qué radio elige escuchar o qué diario elige leer. Me parece que va por ahí también. Podemos debatir sobre si en realidad se habla poco. Yo creo que aparecemos cuando hay algún escándalo que involucra a un periodista, cuando hay algún episodio trágico o complejo, como por ejemplo lo que pasó el viernes a la noche, el 18 de julio, cuando periodistas fueron agredidos por hacer su trabajo en una movilización. Y ahí la gente se vuelve a acordar que más allá de
esa persona en la cual sigue o respeta o admira o quiere porque lo ve en la pantalla, ese tipo de repente la pasó mal. Y ahí empezamos a discutir también sobre cuáles son las condiciones en las cuales se ejerce el trabajo del periodismo hoy en Uruguay, que me parece que es un tema central y que está bueno que hoy podamos hablar. Sé que hay mucha gente, bueno, a mí me pasó también cuando era más chico, los que queríamos ser periodistas, ser como ese que estaba en la televisión, como el que escuchabas en la radio o como el que leías en el diario. Hay muchos que quieren ser periodistas, pero muchas veces cuando llegan a su centro de estudio, a la facultad o al instituto del periodismo, se dan cuenta con que es muchísimo menos romántico de lo que en realidad se pensaba. A mí me encantaría que se hable más sobre periodismo y que la gente también tenga esa posibilidad de, como decía Fabián, de elegir qué producto periodístico quiere consumir. Porque además yo esto lo he notado también y de alguna manera también he caído en esas prácticas, porque de alguna manera es como de estilo. Se informa poco cuando hay un conflicto en un medio de comunicación. Cuando se despiden trabajadores en un medio de comunicación, bueno, aparece un comunicado de APU, lo leemos medio por arribita y queda por ahí y no le dedicamos mucho más tiempo. Parece ser que los medios a su vez tienen como esa práctica, el medio, ya no el periodista, de, bueno, no demos demasiada difusión cuando otro medio echa a 10, 12 periodistas como ha pasado. Es decir, pero no hay una práctica allí también instalada. Se han perdido 40.000 puestos de trabajo en 2 años. ¿Hemos informado de esos 40.000 puestos de trabajo que se perdieron? No informamos. Entonces yo creo que cuando un medio despide a alguien y vos no lo informás, puede estar dentro de tu política informativa, que es no dar cada despido que se hace en la empresa, salvo que genere un conflicto. Lo que sí me parece es que si un medio de comunicación agarra a una familia pobre, la mete delante de la cámara, le dice por qué violó usted a su hija, y eso genera que le prendan fuego a la casa, y resulta que no lo había violado, y después no salen ni siquiera a hacer un mea culpa, eso sí me parece relevante. O sea, me parece relevante cuando nosotros hacemos un uso abusivo del poder que tenemos. Tenemos poco poder, pero hay gente que tiene menos poder que nosotros. Entonces, yo trato de mirarme, no siempre lo logro, trato de mirármelo en vivo, no cuando soy víctima tanto. No me gusta la victimización del periodista, sino prefiero mirarme cuando soy victimario, digamos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, eso cada uno sabe dónde lo aprieta. Yo creo que también informamos poco sobre el tema de las presiones económicas y del sistema político que recibimos los periodistas, que en realidad no hace tanto, no es por una cuestión corporativa, sino por una cuestión que hace a la democracia también, a la ciudadanía, que estaría bueno que la gente conociera de qué tipo son esas presiones. Acá fundamentalmente en Uruguay la presión dominante es la presión económica, de los anunciantes, de las empresas, de los empresarios, y eso se sabe poco, sabemos poco con nombre y apellido, no sabemos los periodistas que lo sufren, todo queda en la interna de las redacciones y de los medios y no se hace público, y eso sí yo creo que es un problema, y eso sí sería de interés público. Resulta más fácil hacer visible cuando algún actor político genera algún mecanismo de presión que cuando es una empresa, ¿no? Sobre todo porque a veces hay empresas que son propietarias de medios de comunicación y a su vez de empresas de otro sector, y se pueden mezclar los cables. No, es interesante lo que vos señalabas antes de la diferencia entre medios y periodistas. Sí, sí. Porque muchas veces, incluso cuando hay cuestionamientos desde el sistema político, se habla de los periodistas cuando se quiere hablar de medios, o viceversa. Entonces queda en una cosa muy confusa de no saber si las presiones... Porque, a ver, también los periodistas recibimos presiones de las mismas empresas para las que trabajamos. O sea, no es que solo recibimos presiones desde fuera, o desde políticos, o desde dirigentes sindicales. A ver, hay presiones que son, no sé si es legítima la palabra, pero digamos entendibles, y hay presiones que son dirigidas a provocar una autocensura o una censura, a incidir en las coberturas, a que se oculte información. Y eso en general no se cuenta, muchas veces porque no es relevante para la gente, pero hay otras veces que sí es relevante para la gente. Y también elegimos no decirlo. Es cierto que es muy difícil también pedirle a un periodista que fue sometido a una presión
que salga y lo diga. Pero que no lo diga en ningún lado. Que no lo diga en ningún lado. Claro. Yo quiero decir que yo no me siento representado por lo que están diciendo ellos. Yo nunca recibí ninguna presión. A ver, la vez que recibí presión, tuve suficiente apoyo de la empresa para pegarle un trancazo al que me estaba presionando. Distinto es, y vos dijiste recién capaz que no hay que llamarlo presión, distinto es que vos te alinees a una línea editorial, por decir de alguna manera, ¿no? Te podrá gustarte o no podrá gustarte. A mí lo que no me gusta, yo no me meto en el bolsillo de ningún colega. ¿Está? Cada uno sabe dónde tiene que ir, cuál es su límite. Pero a mí no me gusta cuando se está esperando la salida de... Yo hace tiempo que no lo hago, pero se está esperando la salida de un ministro o algo, y ahí veo colegas que dicen, no, porque en el medio donde yo laburo, ¿no? A mí no me gusta eso, o sea, si no te gusta donde trabajás, andate. Porque andarlo diciendo es horrible, significa que vos estás bancando una presión ahí adentro y que sos un bien mandado, ¿viste? Yo, será porque a esta altura de mi vida me ha ido bastante bien, no me puedo quejar, sé que no es la realidad de otros colegas, ¿viste? Pero yo sé hasta dónde ir. Si a mí me presiona más allá del lugar ético donde yo no quiero llegar, pero me tomo el palo. Y después sí hablo. Claro. No hablo para quedarme. Ahí tenemos un problema que es estructural y esto es muy chiquito, la cantidad de medios que hay, si bien son un montón, digamos, en los que se puede trabajar y eventualmente desarrollar una actividad profesional de manera relativamente digna, son pocos. Y uno se pregunta, ¿qué libertad tenemos de verdad para tener una conducta de ese tipo como la que decís vos? Y cuando es muy grave, yo escribí una columna porque el día que mataron a Feldman, nos llamaron del Partido Nacional para decir que eso era responsabilidad del MLN. Querían que publicáramos eso. Y nadie quería dar la cara. Y ya habían empezado a ensuciar la cancha. Y yo escribí una columna diciendo que estaban diciendo eso, que nos estaban tratando de tirar fruta podrida por una cuestión electoral. ¿Se acuerdan que era plena? Sí, claro. Entonces me parece que esas cosas está bueno decirlas, ¿viste? Y que sea un aviso a los navegantes. Y que la segunda le jugás más fuerte. Un aviso a los navegantes, que nosotros no somos bien mandados, ¿viste? No estamos ahí para hacerle los mandados a... Si queremos hacer el toma y daca, que en el periodismo se da, dame una información que después cuando tengas una cosa yo te la publico. Eso funciona. Si le dicen que no, es mentira, funciona eso. Claro. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que te quieran utilizar de una manera burda, como ocurrió en ese caso de Feldman. Igualmente me parece que, digamos, tiene un costo resistir, yo estoy de acuerdo. Obviamente hay que resistir y hay que denunciar cuando esas cosas pasan, pero no es una cuestión de, bueno, simplemente lo denuncio y ahí queda la cosa. Muchas veces el efecto que genera es se retiran los anunciantes, ese medio tiene cada vez menos anunciantes porque... ¿Por qué? Porque resiste mucho más a las presiones, porque existen de los anunciantes, no les gusta que saques tal cosa, no les gusta que saques tal otra, y eso genera de alguna manera que se horade, digamos, el financiamiento de ese medio, se precarice el trabajo del periodista, digamos, no es una cuestión de, bueno, voluntarista de sí, mira, resisto la presión y no pasa nada, pasan cosas, y bueno, y se perjudica el trabajo del medio también, entonces está bueno denunciarlo de manera general. Yo a mí me sorprende que Gabriel no haya recibido ninguna presión. He conocido muchísimos colegas que han sido presionados por empresarios, por sus empresas, por las empresas para las que trabajaban y es una práctica, creo que es una práctica bastante habitual en Uruguay y sobre la cual la hablamos poco. Yo creo, a mí, cada vez que me vienen a hacer una entrevista, los muchachos de las universidades, digo, soy un mal entrevistado. Soy un pésimo entrevistado porque a mí no puedo decir que me hayan presionado a ese nivel. Sí, vuelvo a insistir lo que vos decís, en el que hay cosas que no se pueden calificar de presión, sino de una línea editorial, en la que la libertad tiene límites, como todo, ¿entendés? Yo soy el que libre y que publica todo. Pero a ese nivel también importa mucho que vayamos a buscar avisos de calidad también. ¿Viste? Porque si vos vas a buscar avisos que vos ya sabés que por la pinta o por las características de ese avisador va a ser un compromiso obvio mañana,
Es un problema, como es un problema, vos sabés lo que es financiar un programa, Sí, sí. ¿no? Tenés ahí a remarla y cuando tenés un avisador es un gran problema, si tenés 2. Si tenés 20 no, porque se te va uno y chau. El asunto también es que cada uno sabe la espalda que tiene y de repente para uno puede ser una presión insostenible y para otro es una cosquilla. O sea, y los que presionan saben a quién presionan Claro. y saben hasta dónde pueden llegar. Claro. Una cosa es presionar a un periodista que egresó el año pasado de una universidad, que está haciendo sus primeras armas, lo llama un legislador, un empresario, un dirigente sindical de peso y le dice, ¿qué publicaste? Se va a sentir presionado, inevitablemente. Ahora, capaz que si nos llama alguno de nosotros, que tenemos 15, 20 años o 25 años de ejercicio profesional, capaz que ni siquiera te llama. Claro. Y puede importar mucho también tu lugar dentro del medio. Yo entiendo, Gabriel, o de alguna manera ocupás alguna posición jerárquica en alguno de tus trabajos, y tal vez para los que estamos en el enfrentamiento diario en la calle, en la agenda diaria, en el contacto con el político, con el empresario, la realidad puede ser otra. Yo creo en la transparencia del jefe del dueño, Sí. del dueño de la empresa con los editores, y creo en la transparencia de los editores con los periodistas. Hacia abajo, sí, correcto. Porque vos también enseñás ahí, no solamente el periodismo, sino que enseñás lo que él dice, que hay cosas que son de línea editorial. Claro, pero podés ser carne de cañón también, ¿no? Si la presión viene hacia vos, vos sos mucho más fácil de cortar el cable de tu contrato, de tu trabajo, que el del gerente de noticias o el del editor. Porque vos también sabés qué editor tenés. Claro. Vos también sabés qué editor tenés. O sea, yo enseño que hay que ir para adelante. Y yo enseño que no hay que ceder a ninguna presión. Y yo enseño que el día que un político llame, yo primero apoyo al periodista. Los periodistas que trabajaron conmigo lo saben. Yo primero apoyo al periodista. Y después escucho a ver qué pasa. Pero ningún periodista que ha trabajado conmigo se ha visto alguna filtración o algún intento de presión que me haya pasado por encima a mí y que yo haya filtrado a un periodista. La libertad se gana todos los días, no es una cosa que te la están que te la regalan. Sin duda. Igual también tenemos en el país dos realidades distintas, ¿no? Una cosa es Montevideo, otra cosa es el interior. Eso también. Eso. también. Los que estamos acá, bueno, Sí. trabajamos todos en Montevideo, probablemente nos esté viendo gente en el interior y dice, bueno, es muy fácil hablar desde ahí. Totalmente. Acá el dueño de la radio es el dueño del supermercado, es edil y además, no sé, tiene un cargo en una oficina pública porque tiene otro cargo público. Y seguramente se es tiene muy que complicado autofinanciar. ser periodista en el interior de este Totalmente, país, ¿no? está bien. La mayoría Sí, se autofinancian. eso Son es un mucho hecho. más presionables y además tienen una realidad cotidiana mucho más compleja que la que podemos tener nosotros. Se cruzan todo el tiempo con todo el mundo y muchas veces ni siquiera cobran un sueldo. Tienen un programa de radio por un aviso o por un trabajo en una empresa, Sí, claro. en un organismo público. O sea, la connivencia que existe entre los poderes locales es mucho más grande que la que existe en Montevideo. Y esa es una realidad bien propia que yo creo que es merecedora de un informe periodístico, Claro. por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta vinculación política y empresarial tienen los dueños de los medios del interior? Claro. Yo celebro, por ejemplo, esto que celebro entre comillas, ¿no? Después del incidente que hubo en Artigas, que un grupo de periodistas suscribiera una carta diciendo que se había sentido presionado por militantes, por integrantes del gobierno, por quien sea. Porque eso no es habitual. No es habitual que los periodistas, menos grupalmente, a decir que fuimos presionados. Y eso, dentro de todo lo malo que es que haya presiones, que haya periodistas que se sientan presionados, me parece que habla de un poco de la transparencia que vos decías, ¿no? Si te pasó, decilo. En el marco de tus posibilidades, tampoco vas a ser un kamikaze. Pero el hecho de ser colectivo le da fuerza también. Claro. Bueno, y a eso quería decir, ¿qué nos pasa como colectivo? Porque hay un sindicato que nuclea a los periodistas, que digamos, por lo que yo sé, Fabián, en todo caso, vos los dos, porque los dos han estado vinculados, me lo pueden decir con más claridad, son muy pocos los periodistas que están afiliados a APU en este caso. Y bueno, no tenemos colegiación, yo qué sé, digamos, colectivamente no existimos, no somos una organización. Un grupo de presión. Un grupo de presión fuerte. Yo creo que es responsabilidad nuestra por no sindicalizar. En mi caso estoy sindicalizada, pero yo creo que deberíamos sindicalizar la mayor cantidad de periodistas posible y seguramente si participáramos más en las instancias de decisión, cosa que yo no hago, hago mi mea culpa, me parece que tendríamos más fuerza, digamos. Es una cuestión de organizarse y de participar.
Y si algo no estamos haciendo, no lo estamos haciendo nosotros, me parece, ¿no? No hay que echarle las culpas al sindicato, que son gente que está... No digo que está haciendo lo Gabriel, pero me parece que hay veces una lógica o un discurso de que le echa la culpa al sindicato porque no es representativo. Y si no es representativo, es problema de todos nosotros, me parece. No es solo un problema de Uruguay, eso primero digámoslo, ¿no? En general, en la mayoría de los países, la mayoría de los periodistas no está sindicalizada. Sí forman parte de grupos de colectivos profesionales más dedicados a trabajar en el ejercicio profesional. Voy a poner un ejemplo. En Argentina hay sindicatos de periodistas, pero lo que tiene más fuerza es el Foro de Periodismo Argentino, que es un grupo que va más por el lado del perfeccionamiento del ejercicio profesional que de la militancia sindical. Acá pasa algo parecido y estoy de acuerdo con Natalia. Muchas veces, como vos decías, yo estuve vinculado a la directiva de APU durante un buen tiempo y a la hora incluso de pedir una opinión, vos te encontrás como que no hay ganas, no hay interés o simplemente hay desconocimiento de lo que está haciendo el sindicato. Y eso, bueno, eso se refleja en el momento de ir a negociar colectivamente el salario, por ejemplo. ¿Qué fuerza podés presentarle a un patrón o a una empresa o a un grupo de empresas si ellos saben que no tenés a prácticamente nadie atrás, ¿no? Capaz que lo puede hablar mejor Fabián. Bueno, APU hoy representa a todos los trabajadores de los medios de comunicación. El crecimiento que ha tenido la Asociación de la Prensa Uruguaya ha sido por trabajadores que no son periodistas. Ha venido de trabajadores técnicos, hay una importante presencia de compañeros que tienen que ver con el sector de la televisión para abonados, que se han incorporado a APU, hay técnicos y hay, por supuesto, una presencia hoy bastante menor de periodistas que tienen como ese tironeo en la agenda, entre la agenda de los periodistas, que parece ser muy particular, y la de los otros trabajadores de los medios de comunicación. Claro. En el medio de todo eso, el grupo que hoy yo estoy integrando en el Consejo Directivo de APU, tratamos de resolver esa, si se puede decir, tirantés, tratando de acercar seguramente dos realidades que tienen que ver, una con el ejercicio de la profesión y otra con la visión, si se quiere, de carácter obrero que puede tener alguien que trabaje en otra área. Yo no sé si ese es el concepto, pero si tuviera que decir a los periodistas si hay algo que no tienen es conciencia de clase. Definitivamente les cuesta mucho sentirse trabajadores sindicalizados, sentirse que corresponde, que si hay una cuestión gremial, hay que ir al Ministerio de Trabajo a plantearla. Lo primero, inclusive trabajadores, ni siquiera sindicalizados. Sentirse, ¿no? Eso. En realidad muchas veces pasa, y lo tenemos que decir con autocrítica, siendo un periodista sindicalizado, integrando además una organización, a veces se puede sentir que un periodista puede mirar desde arriba a otro trabajador porque considera que no es lo mismo. Y que a veces si hay un conflicto hay que hacer un paro. Y hay trabajadores, periodistas que han hecho paro. En este canal se ha hecho, alguna vez ha habido un conflicto y periodistas han hecho paro. ¿Por qué? Porque se sentían afectados en sus derechos y en sus realidades, porque habían habido despidos que no se habían explicado como corresponde, porque había situaciones vinculadas a contratos chatarras que hoy de hecho todavía persisten en los medios públicos, pero cuesta mucho que eso pase en un medio privado, porque las represalias son muchísimo mayores. Es más fácil que le hagamos un paro a un medio público que a un medio privado. Eso tiene que ver también con las formas de contratación. Hay muchos medios que te facturan. Claro. O sea, que no te ponen en planilla en el BPS, sino que te contratan como si fueras una empresa. Después de 2001 se generalizó mucho eso. Claro, mucho. Sí, y eso se hace, también hay que decirlo, con el visto bueno del Estado. Sí, sí. Pasa, por ejemplo, con las mujeres. Que a veces también contrata así. Que a veces también contrata así. En el caso de las mujeres eso las afecta particularmente porque a las trabajadoras mujeres, cuando se embarazan, por ejemplo, no tienen derecho a licencia, no tienen derecho al goce del salario mientras están embarazadas, porque como es un contrato y termina ahí, de alguna manera son contratos temporales o precarizados, les afecta eso en particular, ¿no? Claro. Yo he visto muchos casos de esos. Vamos a hacer una pausa y quiero hablar en el próximo bloque de periodismo, de qué estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo. Hace unos días atrás leía una entrevista a una periodista mexicana, Alma Guillermo Prieto, que decía, para ser periodista hay que ser joven, por dos cosas, porque requiere de un esfuerzo físico gigantesco y porque además las cosas te tienen que sorprender. Y conforme va pasando el tiempo, tendemos a sorprendernos cada vez menos.
Hacemos una pausa y ya venimos, señores. Estamos hablando de periodistas y de periodismo en 3356. Vamos. ¿Cómo es hacer periodismo en Uruguay? Y se lo pregunto, todos vienen de ámbitos y medios distintos, han recorrido muchos espacios. ¿Efectivamente ser periodista requiere un esfuerzo físico y una capacidad de asombrarse permanentemente? Alguien decía, no recuerdo quién, que es una profesión fantástica porque todos los días es distinto. Más o menos. Y yo te diría que más bien, hay épocas. Es mucho más igual, es mucho más burocrática que lo que a vos te... A ver, si trabajás en un programa de radio que todos los días tenés que hacer más o menos las mismas cosas, lo único que cambia es el entrevistado. En todos lados, más o menos. Entonces, es una burocratización del... Distinto es que vos te surjan ideas, ¿no? O sea, pero eso es la excepción. Y respecto de la frase de la periodista me quedé pensando, ¿sabes? Porque hace unos años yo te hubiera dicho, nada, y ¿será que me pesan los años, viste? Que pienso que algo de verdad tiene eso. Sí, yo creo que vas perdiendo como un poco la capacidad de asombro. Te pasa con la vejez, inevitablemente. Y en eso los periodistas jóvenes son mejores en ese aspecto porque empiezan, digamos, con miradas nuevas. Y igual yo creo que es una profesión divina, o sea, es como, yo sí creo que tiene cosas distintas, depende del lugar en el que ocupes, ¿no? Porque los editores, por ejemplo, a veces tienen una tarea bastante rutinaria. A mí me tocó editar una sección en La Diaria y es una tarea relativamente rutinaria, leer notas, corregir, sugerir enfoques, pero el que sale a la calle, que es lo más lindo, creo que es lo que nos gusta más a todos, es algo nuevo todos los días, de alguna manera, en ciertos aspectos, ¿no? Es cierto lo de yo nunca, por ejemplo, nunca trabajé en gráfica, en periodismo gráfico. Lo de la página en blanco, ¿es un desafío todos los días o es más burocrático que otra cosa? Puede ser burocrático. Yo te digo que para mí la principal carencia que tiene el periodismo hoy en día, te lo digo como editor, digamos, es la falta de creatividad. Y es un problema, porque toda la gente que te habla del trabajo del futuro te dice que van a subsistir aquellos trabajos donde prime la creatividad y no el burocratismo, ¿no? Y te pueden decir, pero ¿cómo la creatividad si el periodismo trabaja sobre la realidad? ¿Vos cómo vas a crear? ¿Qué hacer ficción? Y no es así, es mirar la realidad desde otro lugar, ¿viste? O sea, ya hemos contado todo. Lo hemos contado todo lo hemos contado, y un montón de veces. Hay un periodista brasileño decía una vez que hay una realidad temporal y hay otra que es atemporal. Y un periodista cubre una interpelación, cubre dos y abre una cajita que dice interpelación. A la tercera ya va la cajita. Claro. Y lo mismo con el accidente, cubre un accidente de tránsito, cubre dos, abre una cajita que dice accidente de tránsito. El tercero va a la cajita. Claro. Lo único que no cubrimos fue la llegada de un extraterrestre pero el día que llegue ya sabemos que le vamos a preguntar a la vecina, claro. O sea, tenemos como formatos y nos está faltando creatividad. Mira, yo hace poco más de un mes tuve la oportunidad de ser jurado de un premio en Argentina que tiene varias categorías, pero una de las categorías que me resultó más removedora y más interesante fue la de periodismo de profundidad. Tiene una categoría que no es periodismo de investigación, no es periodismo provincial, no es periodismo digital. Y ahí vos te encontrabas temas que estaban totalmente por fuera de la agenda. Incluso formas de hacer la cobertura. Y te dabas cuenta que no solo va por el lado de hacer la cobertura que tenés que hacer, las interpelaciones, lo que dice el ministro de la salida de la reunión con el presidente, el accidente, sino que hay otra realidad que corre en el mismo espacio temporal que vivimos nosotros, pero que se cubre de otra manera. Tiene que ver con la edad de los periodistas, obviamente, pero tiene que ver con una libertad que a veces no tenemos los periodistas cuando trabajamos para un medio, una radio, un canal, un diario. Y es la oportunidad de decir, bueno, yo me despego de esta realidad de hoy y me voy a cubrir, como, no sé, no voy a poner ningún tema, pero digamos,
cuestiones que están de repente alejadas de Montevideo. Yo estoy seguro que si los periodistas de Montevideo tuviéramos la oportunidad de salir a visitar lugares en el interior del país, nos traeríamos coberturas maravillosas, sencillamente porque la gente de Montevideo no sabe lo que está pasando allá. Eso, por ejemplo, me parece que es una oportunidad de generar una agenda nueva, y ahora que empieza la campaña electoral, que vamos a recorrer el país, porque los políticos sí, claro, necesariamente tienen que ir y nosotros vamos detrás de ellos, me parece que es una oportunidad de hablar de esos temas de los que no estamos hablando. Yo creo que es de verdad apasionante y no es un eslogan. A mí me pasa, yo nunca sé lo que voy a hacer a las 8 de la mañana cuando llego al canal, porque tengo la suerte de estar en la calle, por más que sigo habitualmente la información política, y puedo tener una idea. Hoy tenía una idea que, por ejemplo, en el Parlamento se iba a presentar la moción de censura al ministro del Interior. A partir de ahí se empezaron a generar diferentes reacciones y cosas, repercusiones que realmente me modificaron la agenda. Y eso es apasionante. Nunca, llegar a un lugar que no sabes bien por dónde va a ir tu mañana y el resto de tu día, me parece que es definitivamente una cosa que se puede gozar. Lo otro, vinculado a lo físico que decía justamente esa autora, tiene que ver, creo que con el tema del multiempleo. Creo que en esta mesa todos tenemos multiempleo y definitivamente eso es un desafío. Es muy difícil hoy tratar de vivir de un solo empleo en el mundo del periodismo uruguayo. Todos tenemos que tener algo más para definitivamente concretar mejor nuestro mes desde el punto de vista económico, algunos con mayor o menor exigencias o necesidades. Y eso es una de las situaciones, ¿no? Vos decías, perdona Natalia, vos decías, ya lo hemos informado todo. Ya nos han informado y ya nos han contado todo. Antes de leer el diario ya supimos y sabemos lo que está pasando, las nuevas tecnologías, en fin, nada que no conozcan ninguno de ustedes. Termina pasando, y con esto de las historias, estas historias que van por otro lado, a mí me pasa permanentemente. De repente arrancás el día en la radio comentando una cuestión que te parece absolutamente trascendente, vinculada a una cosa que dijo un ministro en el Parlamento. Pero inmediatamente después, no sé, por algún fenómeno casual, hablas de una receta de torta frita. ¿En qué se para la gente? ¿En lo que el ministro dijo en el Parlamento la tarde anterior o en la receta de torta frita? Depende mucho de cómo la relates la historia. Capaz que en la interpelación del ministro no se para porque, como decía Gabriel, la gente también pone en una cajita y cree que todas las interpelaciones son iguales, y desde el 2005 para acá todas terminan igual, además que es en la nada. Sí, claro. Pero igual creo que hay maneras de contar la misma historia de formas renovadas. Claro, porque todas las historias han sido contadas. La idea es un poco eso, claro, contarlas desde otro lugar. De repente, si vos le contás, vos hablabas de la torta frita, yo digo, hay un montón de cuestiones los vasitos de requesón. Yo sí, resulta que recibo, cada vez que hablo de los vasos de requesón de vidrio, que yo digo que son un espanto, que habría que descartarlos definitivamente, y recibo 400 mensajes esa mañana. Y si hablo de lo que dijo tal diputado, claro, para no personalizar, y no pasa nada. Lo que pasa es que hay temas que naturalmente nos interesan a todos, mucho más que quizás la interpelación al ministro. Me parece de igual manera que, como decía Fabián, hay cuestiones de cómo narrás que son básicas, ¿no? O lo que decía Gabriel, el tema de las cajitas. Para mí eso es fundamental. Sí, claro. Cuando uno empieza, yo siempre la pregunta que me hago es, ¿cómo empezaría la típica nota de la interpelación? Porque yo no quiero empezar así, ¿no? Claro. El ministro fue en el Parlamento y no sé qué, y terminó, y el Partido Nacional votó en contra, no sé qué. No, eso no. O sea, lo descartamos. Bueno, te lo planteás. Está bueno que el hecho que te lo plantees, para mí ya es un buen comienzo, ¿entendés? No importa después lo que hagas, pero ya claro, que te lo plantees, para mí es una cosa importante. Claro, porque la gente de alguna manera pasa por eso, ya está acostumbrada a nuestras maneras de narrar. Creo que ha cambiado mucho la sociedad en términos comunicacionales y los periodistas y los medios hemos cambiado poco nuestras formas de narrar y nuestras formas de contar las historias. A pesar de que tenemos mucho más herramientas para narrar de otras maneras, ¿no? Sí, mucho más recursos. Mucho más recursos tenemos, ¿no? Y yo creo que respecto del tema del requesón y la torta frita, yo creo que tenemos la difícil tarea de transitar por un sendero en el que nosotros tenemos que diferenciar bien lo que es el interés público del interés del público, ¿no? Al público le puede interesar
las amantes de... ¿no? Pero no es de interés público, es una cosa de la vida privada. Pero tampoco tenemos que despreciar el gusto del público, claro. ¿viste? Porque por algo a la gente le interesa el vasito de requesón. Y capaz que está en nosotros tratar de ver qué hay atrás del vasito de requesón y contar una historia el problema es creer, interesante. digamos, ¿para qué hacemos periodismo? ¿Para contar solamente lo que nosotros queremos contar? ¿O para tratar de interpretar lo que el que va a recibir esa historia también quiere escuchar de esa historia? Ahí se cruza también el tema de la credibilidad del periodismo, ¿no? Si la gente nos cree o no nos cree. ¿Nos cree? Yo creo que nos está creyendo un poco menos. En general, digo, no hablo de los periodistas uruguayos, digo el periodismo en general. Si vos ves el auge de las noticias falsas, te das cuenta de que la gente muchas veces privilegia lo que le llega por el tío, por la hermana, por el padre en un mensaje de WhatsApp y no lo que publica un diario. Eso es un problema para el periodismo, porque eso también afecta a la fuente de financiamiento, por ejemplo. Claro. Si una empresa ve que a los periodistas no les creen, quiere decir que cada vez menos gente va a leer ese diario o va a ver ese canal de televisión y por lo tanto, ¿para qué voy a poner publicidad? Y la pongo en Facebook, que me va a ver mucha más gente. O sea, es todo un círculo vicioso que afecta el trabajo y que afecta el negocio periodístico. ¿Sabes que a mí las redes sociales, el contacto con la gente, ese inmediato, me ha llevado a poner en un lugar distinto el concepto de credibilidad que yo tenía? Porque si yo quiero ser creíble para un sector del público, sé que escribiendo lo que ese sector quiere escuchar, claro, voy a ser creíble para ese sector. Y si quiero ser creíble para este otro, yo sé lo que tengo que escribir. Las redes te permiten segmentar. Yo sé lo que quiero. Entonces, claro. Entonces la credibilidad, a veces tenemos que pasárnosla por, digamos, no preocuparnos. No es un valor absoluto. No preocuparnos claro. tanto por la credibilidad, porque tenemos que creer un poco más en nosotros mismos, ¿viste? Y no tanto en lo que el público te tira, y ser serios, ser responsables y dar un paso que es paradójico. Y es que el periodismo se sostuvo históricamente sobre la idea de publicar. Nuestra tarea central era publicar, hacer público. Y tenemos que ser conscientes que hoy una de nuestras tareas centrales es lo que no publicamos. No publicar es una tarea del periodismo hoy. Entre toda la basura que hay en el coso, entre todas las noticias falsas, nuestra tarea es hacer distinto de lo que hace la gente, que es tirar ahí y publicar todo. Bueno, hay una tarea nuestra hoy, para ser serios nuestros medios, es no publicar algunas cosas. Puede resultar paradójico, pero la realidad de los medios hoy se presenta así. Que buena parte del rol del periodismo hoy es la moderación de los temas que están en la opinión pública. Exacto. Y muchas veces negar, decir, no, esto no es así, esto que usted acaba de leer no es así. Y ese es un desafío interesante, porque no estamos acostumbrados a hacer eso. No, porque en inmediatez podés competir con el Casi hacer docencia, ¿no? Competir. Claro. Casi hacer docencia. Por eso yo hablaba al principio de contarle un poco a la gente la forma en que hacemos periodismo. ¿Cómo conseguimos esta noticia? ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros creemos que son válidos o no para conseguir una información? Por eso muchas veces la gente no lo sabe. Capaz que hay gente que se da cuenta si es un lector o un oyente más ¿Por qué les pedimos a los encuestadores que no publiquen la ficha técnica y no lo hacemos nosotros? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué le pedimos a los encuestador que publiquen la ficha técnica y nosotros no damos ninguna explicación sobre nuestro trabajo? Hay medios en el exterior, yo voy a poner el ejemplo de La Nación, donde tengo gente conocida, que ellos cuando publican una investigación que tiene mucho impacto, inmediatamente después publican una nota de cómo hicieron la investigación. Y eso me parece de una transparencia y de una honestidad con la gente. Y yo estoy seguro que lo leen, digo, no sé, no les pregunté, pero estoy seguro que lo lee mucha gente, porque también eso le da credibilidad, no como valor absoluto, pero digamos, yo trabajé así. Le da transparencia, ¿no? Claro. Le da transparencia. Yo creo que además la credibilidad es central ahora, porque, digamos, por el hecho de posicionarse sobre un tema o opinar permanentemente, eso es lo que hacen las redes sociales todo el tiempo. Vas a las redes sociales y puedes encontrar las opiniones que quieras, ¿no? Cuando uno se acerca a un medio, supuestamente es porque es creíble y porque la información que publica uno le puede llegar a creer, ¿no? Es creíble, es verosímil por lo menos, y uno confía, o sea, es un tema de confianza en ese medio. Entonces hay que poder generar esa confianza para que la gente vaya y te lea, y si algún día hay una amplia circulación, que esperemos que no pase en campaña electoral, de noticias falsas,
falsas, yo ya sé qué medio voy a ir a consultar, Claro, para que me diga, bueno, esto es verdad, esto no es, si bien la verdad es un valor relativo también, pero bueno, por lo menos esto se corresponde o no con la realidad, el concepto aristotélico, claro, de verdad, o no, ¿no? Y para eso la credibilidad es central. Yo creo que a veces la erosionamos un poco, la estamos erosionando, a veces con esa tendencia que tenemos todos nosotros los periodistas a sumarnos a la ola de las redes, a estar opinando permanentemente sobre todos los temas. De alguna manera yo creo que a veces eso nos quita credibilidad en algunos aspectos. Tengo, 2 minutos. ¿Es sostenible un sistema de medios como tiene el Uruguay, tan atomizado, con tantos radios y AMs y FMs en Montevideo y en el interior? Los canales de televisión son más o menos los mismos, pero se han sumado ofertas. Ya sabemos cuál es la realidad de los medios de prensa, que es compleja, pero las plataformas que vinieron, que emergieron y que ya están instaladas y desde donde también se hace periodismo, ¿es sostenible en Uruguay? ¿Y para los periodistas eso es una oportunidad o es un problema? Lamentablemente, en temas fuentes de trabajo, la realidad indica que es difícil que sea sostenible. Va a ser un año complejo. Hay incluso algunos temas que, hasta proyectos de ley en el Parlamento que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento de las campañas políticas, que podrían llegar, y eso está hoy en la discusión de los periodistas y de los medios de comunicación, podrían llegar incluso a complicar más la situación de las fuentes de trabajo de los periodistas, fundamentalmente de los medios electrónicos. ¿Por el recorte de avisos? Porque puede llegar a tener un impacto. ¿En los avisos? Sí, en los avisos. Por Y eso podría, Claro, definitivamente podría trasladarse, es cuestión de los patrones cómo lo procesan, pero podría trasladarse en pérdida de fuente de trabajo. Ese es un desafío, ¿no? ¿Cómo nos vamos a parar ante el año electoral en ese impacto? El otro desafío tiene que ver con eso, con el planteo ético que ustedes decían, con el trabajo concretamente de los periodistas. Pero si es sostenible, desde el punto de vista económico, no va a ser fácil el futuro. Lo otro es que sí es necesario democratizar, que haya voces nuevas, nuevos medios, es necesario. Entre otras cosas, están pendientes, en este país, está pendiente el hecho de que existan mayores medios de comunicación, por ejemplo, con el tema de la televisión digital, algo que quedó paralizado y que podría llegar a permitir, debería permitir el acceso a nuevas voces, tanto desde lo que sería la banda comercial como desde la banda comunitaria. Y no se ha cumplido con eso, que desde el punto de vista legal tendría que haberse resuelto hace algunos parece años. que se vaya a cumplir, ¿no? Parece que no. Es un incumplimiento, ¿no? No se trata de algo que podía hacerse o no. Es un incumplimiento. Claro, sí. Esa voz tiene que estar ahí y hoy hay señales de ajuste en la televisión digital. No, el tema de la sostenibilidad de los medios es una preocupación global, ¿no? No Claro. solo en el Uruguay, han cerrado periódicos en todos los países, los canales de televisión tienen cada vez más problemas, incluido en Uruguay. Aparecen medios digitales, yo dirijo uno que Sudestá, que por su naturaleza tiene dificultades de financiamiento que vamos sobrellevando, pero no tiene los problemas que puede tener un diario como la Diaria del Observador, El País, o una radio, donde vos tenés que mantener una plantilla, tenés costos fijos. Es complicado mantener un medio de comunicación hoy. Yo creo que es parte del desafío del periodismo. Encarar modelos de financiamiento nuevos, que no pasan tanto por la dependencia publicitaria, sino por explorar otro tipo de mecanismos, por ejemplo, que la gente aporte algo las en membresías. los medios, claro. Eso es una forma. Sí, ahora, sistemas tradicionales que se financien con, digamos, sistemas antiguos, o sea, esa mezcla es rara, ¿no? Es decir, hay que cambiar. Ir hacia el sistema ese de membresía de los sistemas no parece ser el más Nosotros en la Diaria, por ejemplo, ¿no? tenemos un esquema que es el 80% financiado por las suscripciones y el 20% por publicidad. Eso te permite bastante libertad. El margen es bastante chico de lo que financia, digamos, tu estructura, la publicidad. Y yo creo que por ahí pasa el camino, digamos, por una alianza con los lectores, para tener independencia, ¿no? Porque lo otro es, bueno, depender del anunciante o depender de la publicidad oficial, que no lo hablamos acá, pero el gobierno, este gobierno, en el primer año de gobierno, nos mató a los medios de comunicación, recortó drásticamente la publicidad oficial para todos, generó despidos en muchos medios y muchos recortes y ajustes, y bueno, eso es una variable porque dependíamos quizás demasiado de la publicidad oficial.
Y bueno, me parece que hay que ir por los caminos más de alianza con la gente que te lee, ¿no? Los editores, los que tienen la responsabilidad de editar y sacar al aire un informativo de televisión, ¿pueden seguir aceptando el tráfico que hacen los actores políticos? ¿Cuál tráfico? El tráfico, la nota que te viene hecha por el actor político y en muchos casos capaz que está pautada. Yo estoy en un informativo que tiene 1 hora que entre las tandas y los espacios fijos, como el tiempo, el columnista y la entrevista, nos quedan 25 minutos. Yo meto cualquier tráfico, se me va el informativo al cuerno. No, o sea, es más. Pero no es aceptable eso, además, como práctica. Pero no solamente a ver, vos si querés aceptarlo, lo aceptás. Pero yo lo que digo es que tenemos que es más que eso. Dar un paso más. Y es que la política no nos tiene que marcar más la agenda. O sea, hace la conferencia de prensa el diputado Menganito y allá vamos, ¡pum!, todos, ¿viste? A cubrir la conferencia de prensa del diputado Menganito. No me marquen más la agenda. O sea, la agenda es mía. Yo hago la agenda que quiero y si el diputado Menganito que hable y después lo veré, si igual lo levanta, ya no hay más primicia. Ya, la primicia a los 3 minutos dejó de ser. Yo creo que es más que eso. Es más todavía que no recibir cosas. Es nosotros ser conscientes de que ya lo que diga el diputado en una conferencia de prensa no me va más, no me hace a la calidad. También tenés la publicidad que están pautando políticos hoy en los canales de televisión que no podría ni aceptarle al canal ni pautarle al político. Claro, por el tiempo, porque por es la ley. ilegal. Por la ley. Pero lo estamos viendo todos los días. Sí, hay recovecos, ¿no? La ley tiene eso de que no tiene una lista y no está directamente incidiendo en la decisión del votante. Y eso que vos decís del tráfico, que es una nota hecha por un candidato en la que no recibe preguntas y le llega el tape ya editado para que salga en el informativo, eso no es publicidad, pero es prácticamente que vos estás aceptando que le haces un favor, le das un ratito si de informativo. Si la paga, va. Bueno, si no la paga, a veces también. Bueno, pero te quiero decir, si él quisiera que la pague como publicidad, ¿no? Sí, pero habría que aclararle a la gente que es publicidad, porque lo que separado. pasa con Novik, por ejemplo... Nota, ahí hay un periodista menos trabajando. Ni que hablar, ahí hay un periodista menos trabajando. Si pasa como una nota, es un periodista menos trabajando. Sí, pero además por una cuestión de honestidad con la gente que te escucha, ¿no? Con la gente. Bueno, periodistas menos trabajando tenés hoy en programas que presentan entrevistas con el entrevistado con el micrófono así. Eso es un periodista menos trabajando, ¿no? Señores, se nos ha ido el tiempo. Gracias a los 4 por haber venido. Gracias a vos. De verdad. Nosotros con ustedes nos reencontramos el próximo viernes aquí en Televisión Nacional. El jefe de policía, Mario Lallera, será nuestro invitado el viernes a las 20 horas. Really lucky, you know that? I'm kidding. It was over in a second. I didn't have to be afraid of it. I didn't even have to think about it. No more having to care